Entre Doctores, Escuela de Ciencias de la Comunicación, Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudiantes del sexto semestre, presenta Entre Doctores. Qué gusto poder saludarles. Estamos a través de esta transmisión llevando a cabo una entrevista con uno de los grandes locutores de Guatemala, Manuel Marroquín. Precisamente hacemos esto como un trabajo especial para la carrera de locución de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, su servidor Héctor Morales y Jonathan Tubac. En esta ocasión vamos a platicar con uno de los grandes locutores que ha hecho historia en nuestro país, en Guatemala, y que también tiene mucho conocimiento de lo que pasa en el entorno a nivel internacional. Ya les comentaba de don Manuel Marroquín, a quien hoy tenemos el privilegio de tenerlo acá. Bienvenido a esta entrevista con los estudiantes de la Escuela de Comunicación, especialmente de la carrera de locución, don Manuel. Bueno, la bienvenida es grata, porque me pongo en contacto con los genios que todavía no aparecen, pero que seguramente muchos de los que están escuchando y están en la escuela, alguna vez serán extraordinariamente ingeniosos, creadores y sobre todo muy presentes en el hablar y ser locutores profesionales. Esa es la idea. Gracias, sí, un honor y un placer tenerlo acá con nosotros, maestro Manuel. Y pues quisiéramos que nos cuente un poco acerca de su inicio como locutor, a qué edad y dónde inició. Sí, me inicié el 15 de septiembre de 1950, no se me olvida por la fecha de la independencia, y a la edad de 23 años. O sea, 23 años, iniciar para continuar y estar todavía en este tiempo, con 70 y pico de años de estar en el medio. Y una de las cosas más importantes, creo yo, es el hecho de ser profesional en la locución, porque no he vivido mal. Y solo la locución me ha dado la vida. Aparte de ser periodista, haber estado en la escuela, haberme recibido, ser licenciado en Ciencias de la Comunicación, etcétera, etcétera. La importancia es saber y conocer, que en aquel tiempo no existían escuelas ni nada, sino que cada uno se iba formando de tal manera que había que idear qué hacer. Mi conocimiento, me da risa, viene de los cuentos que leía. Y yo vendí periódico, fui vendedor de periódico. Y comenzaba en ese tiempo las páginas de cómicos, le decían. Comenzaba la historia de Superman, de Dick Tracy, de tantas gentes que se hicieron famosas a través del periódico, solo había periódico. Y en el periódico comenzó a leer cosas como esta que jamás se me olvidaron, increíblemente se me olvidaron, que era Sena como río. Y así un montón de nombres. Y cuando investigaba, eran nombres de cosas que en la guerra iban a suceder o estaban sucediendo. Estoy hablando de la época de 1950 en adelante. Entonces, yo le debo al periódico haber leído algunas cosas. Pero lo que me da risa es que mi conocimiento de la literatura es a través de los chistes y de eso que salían en el Imparcial, porque en ese tiempo, 1950, ya había transmisión de Dick Tracy por medio del reloj. Y nadie esperaba que eso ocurriera. Y ahora todo el mundo puede hablar hasta por reloj, ¿verdad? Entonces, eso es una ventaja, como conocer eso y apreciarlo. Aparte de eso, una cosa que recientemente platiqué con unos amigos del conocimiento de los nombres de algunas personas. Y dentro de esos amigos hay uno que se llama Cristian. Dice, ¿ustedes saben de dónde es el origen por qué me acordé de Cristian? No, bueno, pues Cristian era uno de los escritores alemanes, Christian Andersen. ¿Se recuerdan qué hizo Christian Andersen? No, bueno, entre las cosas que él hizo y que son parte de lo que ocurre actualmente, es la historia del patito feo. ¿Cómo sí? Porque todos los patitos se tiraban al agua cuando comenzaban a nadar y nadaban.
Y el patito feo tenía miedo porque no podía nadar. Y con el paso del tiempo, el patito feo les ganó a todos porque el patito feo era un cisne. Ese es el cuento del patito feo y del Christian Andersen. Entonces, así fue como fui aprendiendo cosas y bueno, me leí un montón de cosas, leer periódicos. O sea, esto quiere decir que hay que leer bastante para aprender algo. Porque uno siempre es ignorante. Si a mí me preguntaran cosas, cualquier cosa, yo tuve la oportunidad de dar clases. No sé si tengo tiempo de darles una anécdota más. Sí. Un curso de locución de personas ya grandes y ya locutores creados. Lo hice en la Sonora. Y no me da pena decirlo porque lo que no sé no lo puedo contestar. Y lo digo, pues no lo sé. Y lo que sé, pues lo hablo y doy respuestas. Entonces, y los alumnos siempre cuestionan al maestro porque quieren ponerle en evidencia que no sabe, que es malo, esa es una lógica. Están dando la clase del maestro y uno está pensando, ese no sabe nada, ese no es así, esto yo lo sé mejor. Y como anécdota la cuento, entre el grupo, que era como 35 gente, había alguien que era pastor. Los pastores se han interesado en aprender. Y hablaba mucho de Jesucristo. Y Jesucristo por aquí, Jesucristo por allá. Entonces, perdone, Jesucristo no existió nunca. ¿Cómo? Sí, se va a explicar. ¿Por qué me dice eso? Porque lo que nosotros creemos que es Jesucristo se llama Jesús, no Jesucristo. Y Jesús fue el que enseñó todo lo que nos dicen y hacen los evangélicos. Y le pusieron Cristo porque lo crucificaron. A raíz de eso se llamaba Jesús Cristo, pero el nombre del Dios que nos menciona es Jesús. Jesucristo se lo inventaron. Esa es la anécdota de que es parte de las cosas que suceden y que uno puede saber y que no sabe que sabe. Interesante, eso nos da pie a conocer prácticamente que usted ha tenido una trayectoria muy buena desde 1950 con muchas cosas que han pasado en la historia de la radio. Y precisamente a eso va la segunda pregunta, que nos va a mostrar cómo se proyectaba en aquel entonces ser un locutor. O sea, el locutor, ¿qué cualidades tendría que tener en aquel entonces cuando usted comienza y conforme va pasando el tiempo? Y si era necesario tener esa voz tan distinguida, una voz grave, porque como que era No, bueno, mi pensamiento sobre esta situación es que todos los que quieren hablar como locutores, sin excepción, desean fama, ser famosos, ser artistas, que los oigan, que les escriban, que los llamen, y todos piensan en eso, todos. Yo no creo que haya alguien que quiera ser locutor que no quiera que la oigan, que no quiera ser famoso, que no quiera ser popular. Entonces, la idea es, para ser popular, para ser famoso, se necesita que el que está oyendo tenga a la imagen o lo que oye cierto carisma para poder bien, para caer bien, pues, porque uno, o sea, yo soy locutor, pero ¿quién se lo cree? Se lo cree quien está detrás de uno. Ahora que avanza más con los conocimientos que se adquieren, porque en ese tiempo no habían escuelas ni nada, y no habían locutores famosos como después surgieron. Estoy hablando de la época en que la radio se iniciaba como señal electromagnética, 1920 más o menos, que todavía no había radio, se inventó en esa década, 1920-1930, la radio. ¿Y quién le daba forma? Porque era solo un sonido. Entonces lo que le dio forma fue el hablar.
Y yo escribí algo también un poco creído de que la radio o la comunicación democratizó la enseñanza, la escuela, porque cualquiera en radio lo pone y oye, y si le dan buenos mensajes y buenos consejos y el conocimiento del que está hablando, aprende. Entonces, esa es la diferencia que yo pintaba y pinté de las gentes que en aquel tiempo, cuando no existía la radio ni la señal, tenían que ir al teatro para oír a los artistas, para oír las orquestas. ¿Por qué? Porque había que pagar. Y la mayoría no tenía cómo pagar para ver un espectáculo. Pero surge la radio, se democratiza, porque ya no tienen necesidad de pagar para ir y ver y oír y escuchar tantas cosas que ahora nos enseñan y nos dicen, y que desafortunadamente sirve en los campos ideológicos políticos para convencer a la gente de cosas que no son ciertas. Eso es parte de lo que pensaba en aquel tiempo, de lo que la comunicación ha significado. Sí, creo que nos ha dado un poco sobre qué ha sido su carrera, cómo ha empezado, pero también quisiéramos saber en qué emisoras de radio ha laborado y cómo ha visto los cambios en cada una de estas que ha estado. Pues yo creo que he tenido suerte, porque yo siento que además se necesita suerte, ¿verdad? Porque yo soy locutor y soy bueno, y el que lo puede decir es el que que lo va a contratar a uno y el que está del otro lado. Uno habla como, yo en este momento estoy hablando como hablan todos, pero cuando habla como locutor, dice, ¿es locutor? Sí, para servirle mucho gusto. Ya hay cierta entonación, ¿verdad? Entonces, me inicié de operador en 1950, por esos años. No había muchas radios. Yo me inicié en una radio que se llamaba TGHB y existía en un edificio donde ahora está el Banco Industrial, en la zona 4. Ahí cerquita había una plaza de toros, estaba la Puerta del Sol, un almacén que se hizo famoso. Ahí me inicié en 1950. Mi primer sueldo fue de 10 quetzales al mes por cada hora que trabajara. Y como comencé de operador, hice mis primeros trabajos como operador en la radio, ¿eh? Poniendo discos, y teníamos la virtud de sentir en la aguja, que en ese tiempo era aguja de acero, la vibración para poder poner el disco y anunciarlo y entrar a cabal, ¿verdad? Pero aparte de esa situación, había que instalar micrófonos, había que instalar todo lo que significa los cables y acarrearlos y todo, llevarlo. En ese tiempo no existían taxis tantos como ahora. Y entonces mi primer trabajo fuera de la radio fue en un restaurante llamado Restaurante Pierrot. Y en ese restaurante Pierrot era una reunión, era un lugar como cabaret, ¿va? Reunión donde bailaban y había marimba y se transmitía. Y yo, operador, ahí fue mi primer trabajo, 10 quetzales la hora al mes. Les puedo contar como historia que a veces la vida es tan importante, el conocimiento, que llegué a cobrar hasta $18 la hora, cada hora, no al mes, sino cada hora, porque enviaba algunos mensajes a otras estaciones del extranjero. Y porque en esta empresa donde ahora estoy, me pagaban yo pedía 1,600 quetzales por 2 horas de transmisión. Eso quiere decir que algo tenía, ¿verdad? Yo siempre pienso que algo de tener, porque hablo y hablo. ¿Y qué? Esa es una de las cosas que le digo a mis compañeros cuando está en la discusión y hablan y hablamos y discutimos. Finalmente, como nadie se pone de acuerdo, dicen, bueno, pues que quede así, que esta es la parte final. Sí, que quede así la conclusión. Nos contaba de la radio, ¿qué otras emisoras ha trabajado?
Pues trabajé en la Radio Universal, después, donde estaba ahí donde está el Banco Industrial que le mencionaba, zona 4. Después ya se trasladó la radio a la séptima avenida, no, a la 10ª avenida. Eran socios Oscar Conde y ya no me acuerdo de quién le decíamos el otro. Bueno, eran 2 socios. Oscar Conde, padre, es el papá del que fue candidato a la diputación este año, Conde, Manuel Conde Orellana. Y entonces Humberto Andrino era el otro socio. Y se trasladó ahí donde está ahora la 9ª avenida y 9ª calle. Ahí estaban los almacenes Pais. Y había un edificio y se colocó en el segundo nivel un estudio. En ese tiempo las radios pretendían ser teatros también. Entonces ahí pusieron un radioteatro. De ahí tocábamos, llegaban artistas famosos que los contrataban y entre los que llegaban eran Los Panchos, María Luisa Landín, Raúl Iriarte, que era una orquesta argentina, Los Jícaros y toda la gente que en aquel tiempo era famosa y que no existía como hoy, que era gran algarabía llegar y hacer tumultos, sino que había que tener espacios especiales para entrar gratis. Entonces esa fue parte de la formación, porque yo estaba ahí. Y hay muchas cosas, gente interesante que a través de la locución se hicieron profesionales de otras categorías, abogados. Arnoldo Descaal fue embajador de Guatemala en Alemania y hablaba alemán, y es cubano. Arnoldo Descaal fue uno de mis compañeros. César López Varías se hizo médico. En fin, toda la piña que estaba ahí fue ascendiendo. Yo humildemente me quedé como locutor. Y esa fue la primera radio. ¿Y después qué otras? Después de la Universal, me contrataron para ir a la Panamericana, porque decían que era bueno. Estuve en la Panamericana mucho tiempo. Ahí tenía el teletipo a la mano. En ese tiempo era el teletipo para las noticias de última hora. Y trabajé con Manuel Pinto Castellanos, que fue un locutor deportivo bueno. Nos juntamos ahí y platicábamos y jugábamos fútbol en los patios. Después de la Panamericana, me trajeron a la televisión. Porque como yo daba noticias, sabía las noticias. Entonces estuve en la televisión, pero además en la Panamericana trabajé en la Radio Quetzal, en una Radio Quetzal que estaba en la 12ª avenida. En la Panamericana, en la Radio Tic Tac. La Radio Tic Tac fui director. Es parte de las inquietudes. Y ahí también hice muchos programas que se hicieron famosos, según yo, pues. Y pasé a la televisión, por fortuna, digo yo, siempre. Tuve chance de estar en el 11, de estar en el 3. ¿Qué más quiero? Y ahí, pues, y todavía estoy aquí, pues, porque desempeño algunas cosas que ya son de tipo, entre comillas, intelectual, ¿verdad? Precisamente, don Manuel, después de habernos contado sobre las emisoras y antes de llegar al tema de la televisión también, las anécdotas más especiales que usted tenga como locutor, esos actos en donde usted pudo transmitir o hablar o ser maestro de ceremonias que lo marcaron, puntos importantes que nos pueda compartir. Bueno, ya hablé de la cuestión de Jesús. Y en la radio exactamente, ya no como maestro, sino que como locutor, tuve alumnos que participaban como cantantes y que fueron después grandes locutores. Marco Tulio de la Roca fue uno de mis oyentes que participaba en un programa de aficionados, porque yo trabajé en la Radio Bolívar también, que ahora es la Sonora. Pues en la Radio Bolívar
llegaba Marco Tulio y cantaba, pero nunca clasificó cantando, pero fue un buen locutor, extraordinario locutor. También vi el correr de la familia Morales. Entonces, la familia Morales, casi todos han sido buenos. Como locutor. Como locutores y como creadores, ¿verdad? Pues, entonces, esas son las anécdotas que podría contar, que Marco Tulio fue uno de mis alumnos. Vi cómo se fundó la radio compañera nuestra, la Mundo, la Radio Mundo, que se inició en la 29 calle y de la zona 3 hasta el fondo, partiendo del norte para el fondo. Y que la marimba era en vivo en esos tiempos. Ahora es muy grabada. Pero para mí lo más importante es la creencia de que por algo me invitaba. Yo he estado representando digamos, en la comunicación, no como periodista ni como locutor, sino como comunicador, como lo estamos utilizando ahora. He estado en México, en Costa Rica, en Colombia, en Cuba. Y siento de que todavía soy pato, porque cosas que no sé, y los otros saben. Siempre hay alguien que sabe más que uno, por mucho que uno crea que sabe. Algunos dicen que soy locutor, y aquí estoy. Sí, bueno, tocaba un punto muy importante antes, sobre la televisión. Quisiéramos que nos cuente cómo fue ese cambio de radio a televisión. Aquí El Mundo fue el primer noticiero cuyo estuvo en el Canal 3. Mario David García, que ya ahora es doctor, que acaba de ser doctor en filosofía tal vez, de humanidades. Me oyó y dijo que yo podía ser parte de los locutores. Me habló, vine y hablé y dije, sí, está bien, que se quede. De una vez me quedé. Y por esos tiempos existía mucha gente que venía de Cuba, que estaba aquí en la televisión. Algunos nombres no se me vienen, sino que los tengo que apuntar, a ver si me recuerdo de alguno de ellos, porque la televisión era al principio y todavía sigue siendo como un espectáculo en el que uno debe caer bien, aunque caiga mal. Entonces, no me acuerdo del nombre de algunos de ellos, pues vine, me quedé. Y entre las anécdotas que encuentro en la televisión es que en ese tiempo había mucha luz intensa. Cuando uno estaba hablando, sudaba. Y estaban queriendo contratar a muchachas, gentes en ese tiempo. Y llegó una y la presentaron. Y cuando se sentó y le iban a presentar, dije, ¡ay, mucha luz! Ahí se quedó. Ya ni siquiera la presentaron porque estaba protestando por la luz. Esa es una de las anécdotas que yo recuerdo, pues, de que algo pasa, que no es tan fácil, pero que uno vea desde afuera, que es fácil. Acción está hablando ahí, sabe hablar. No sabe que para poder hablar tiene, así como usted que va al fútbol, en primer lugar tiene que entrar, y a veces no lo puede dejar entrar porque no lo conoce, está viendo. Tiene que enseñar un carnet, tiene que identificarse. Bueno, y que va y le hacen el pase, te escuchamos. Y usted no sabe nada, solo lo que ve y lo que sabe. Entonces lo importante es saber dónde esté uno, como locutor, pues, porque hay gente que habla y dice las mismas cosas todo el tiempo. Aquí tenemos el vicio de decir precisamente, yo he contado hasta 10 veces que dicen precisamente así que ocurrió y precisamente eso era. Qué precisión. Esa es una de las cosas, ¿no? Eso, don Manuel, dentro de la misma pregunta de mi compañero,
Esas características de la televisión y la radio marcan una gran diferencia. En la radio uno puede estar un poco más cómodo, pues no lo ven, uno puede expresarse, incluso leer. En la televisión es distinto. A eso era la pregunta. Sí, en este tiempo es una cosa que es importante. Me da risa porque en ese tiempo decían que uno tenía que estar fijo, que no se moviera. Y yo para algo, dice, así, ¿no? Que tengan buena noche. Me estaban regañando porque había levantado la mano. Y decir que buenas noches. Y ahora todo el mundo dice, habla, ya es lo mismo, que parte el movimiento es importante. Pero uno tenía que estar quieto, con cara de artista, nada más. Esa es una de las cosas que en la televisión ocurría en ese tiempo. Aparte de eso, cosas muy personales. Uno puede estar bien de arriba, corbata, así como estoy ahora, con corbata y pantalón vaquero, o de venir a jugar fútbol con zapatos de fútbol, pero la cámara solo a la de arriba. Así ocurría en este tiempo. Y yo tuve la oportunidad de estar, pues, y creían que era bueno. Algunas gentes creen que soy bueno. Venía más cómodo, entonces. Sí, venía de jugar. Las cosas que da la televisión. Don Manuel, estamos ya finalizando. Hay un par de preguntas más, pero me llama la atención platicar con usted de esto y que nos pueda explicar también cómo ve usted la locución como profesión de ahora a la de antes, los cambios, buenos y malos, sin pena. No, regularmente la locución guatemalteca, en términos generales, en el mundo ha sido considerada una de las mejores, incluyendo a los colombianos y a los mexicanos, porque el sonido de nuestra voz es sabroso. El defecto que le encuentran a quienes son críticos es que usamos mucho la S. Está bueno pues, ¿cómo no pues? Adiós, adiós. Y en otros países no se oye la S, como los cubanos no marcan la S. Entonces, nosotros poseemos, en términos generales, una locución buena. Ahora mucho mejor porque han desarrollado técnicas y hay cosas importantes que deben de saberse y que la comunicación es parte del conocimiento de la gente en general. Digamos que es la comunicación y la televisión especialmente transporta la cultura de los pueblos. Siempre que tengan donde ver, siempre que tengan donde oír. Que todavía eso en los pueblos que les dicen pobres no se desarrolla. Porque aquí, digamos, se dice del tránsito, por ejemplo, que muchos vehículos, que muchas casas, hay gente que no sabe ni que existen carros porque no oyen radio ni ven televisión, están trabajando muy lejos. Entonces es parte de lo que ha ido creciendo a medida que el tiempo pasa y el conocimiento se amplía a través del conocimiento que tiene la gente que habla en los medios. Eso es parte. Sí, muy importante lo que usted menciona, maestro. Pero actualmente, pues, la tecnología nos ha inundado, nos ha hecho, pues, avanzar. Y pues queremos saber qué opina usted sobre la incorporación de los locutores a estos medios o a las redes sociales. Bueno, es una pregunta muy interesante, porque constantemente hay cambios y nosotros no sabemos ni por qué, pero que son cambios que cuestan millones de dólares, como lo que está ocurriendo actualmente, que ahora hay una compañía que ahora se nombra X y antes tenía otro nombre. Pero ¿y cómo se mueve todo eso? Con dinero. O sea, que los países poderosos son los que hacen que la comunicación llegue a todos lados, pero a un gran costo. Porque como mencionaba al principio, hay lugares donde no conocen ni los radios. Y esto es en los países como el nuestro. Les dicen subdesarrollados. Pero realmente son los que producen
la cultura de los pueblos. No sé si ustedes conocen la palabra lunfardo. Te los dejo aquí, pero lo voy a explicar. Vean en el diccionario o donde ustedes puedan consultar qué es lunfardo. Aquí también hay lunfardo, pero se llama caló. Es la forma de platicar de la gente que es popular, que está en la calle. Nosotros podemos decir la calle de los cholojeros. ¿Saben ustedes qué es cholojo? Bueno, aquí hay una calle que le decían la calle de los cholojeros. Cholojeros. Está cerca del Calvario, donde está el Calvario, la iglesia del Calvario, en el 18 de calle, Sexta Avenida. Hasta ahí llegaba a la ciudad capital. De ahí pasó la Sexta Avenida, rompieron el cerro, donde está el cerro, ahí le decían el Calvario. Ahí es la primera iglesia, ahí fue el Calvario. Entonces, esa comunicación ha hecho posible a través de un invento que no cuesta nada. Actualmente tenemos teléfono y no tenemos alambre, no tenemos electricidad directa, sino que hay una batería que tarda. Hay muchas cosas. Yo tengo marcapasos que puedo vivir, pero cuando me descubrieron que tenía situaciones difíciles de palpitar porque estaba muy débil, me pusieron marcapasos. Gracias al Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social, porque estoy afiliado a ellos. Entonces tengo marcapaso. Eso significa para usted, don Manuel, que la implementación de las redes sociales y de los doctores es buena, ayuda. Por supuesto, ha precipitado enormemente el conocimiento de la humanidad, porque ahora fácilmente se puede hablar que los griegos nunca tuvieron universidad, pero filosóficamente pensaban mucho. Pero antes de los griegos hubo otros, pero nosotros tenemos como conocimiento básico lo que los griegos decían. Aristóteles, que es considerado uno de los comunicadores grandes porque hablaba frente a la mar y dicen que lo dominaba. Puro cuento, pero así era la historia, así es la historia. Entonces, la comunicación ha acelerado el conocimiento de los pueblos y ha acelerado también el desarrollo. Tanto así que en todos los países hay problemas de tránsito por el vehículo. Antes no había vehículos, había aire puro. Pero ese desarrollo hay que mantenerlo para estar en el mundo. Si no lo desarrollamos, nos quedamos muy atrasados, como nos consideran a veces los países desarrollados que vienen y que se idiotizan con las drogas, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. ¿Cómo es que en los Estados Unidos, por ejemplo, permiten que haya y consuman y sean grandes conductores y los demás países pobres hay que producirlo para que lo tomen? Entonces, hay que equilibrar la situación del ser humano para que se desarrolle, porque lo más importante es desarrollarse por medio de la inteligencia. Hay cosas que nosotros no sabemos que el campesino sabe, como cuándo va a llover, porque no va a caer el rayo, el río va a crecer, todo eso lo saben ellos. Pero solo los capitalinos no tanto, ¿verdad? Aunque estudiamos. Don Manuel, agradecemos el que nos haya brindado esta entrevista. Quisiéramos tener más tiempo, pero vamos a finalizar con un mensaje especial para las nuevas generaciones de locutores. Con este mensaje nos vamos a despedir con sus palabras, por favor, don Manuel, hacia los nuevos locutores y en especial a los estudiantes de la Escuela de Comunicación de la universidad. Pues ojalá que se mejore la situación universitaria, porque se contrapone cuando hay intereses ideológicos en los asistentes, equivocadamente, porque lo que debemos de pensar primero como locutores, especialmente guatemaltecos, en Guatemala, para no echarnos tierra encima. Y la locución es el camino viable para enriquecer el conocimiento de quienes escuchan. Pero ¿cómo lo enriquecen? Porque en la universidad se adquiere la conciencia de académico, que es lo intelectual. Porque antes, como lo estaba hablando, uno hablaba y qué. Y lo que hablaba les decía si sabían algo del lunfardo. El lunfardo es
el lenguaje que usan los argentinos para decir cosas que nosotros no entendemos, pero que lo platican las pandillas. Aquí las pandillas no se llama lunfardo, entonces se llama, ¿cómo les dije que se llama? Calo. El caló. Entonces, el lunfardo pertenece al caló. Consúltenlo, lunfardo, caló. Porque el caló nos permite manifestarnos personalmente como puchica vos. Puchica sabemos que quiere decir otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo te ves de jodido? Esas palabras son parte del calor, ¿verdad? Y hay otras señales y todo que los bandidos tienen para hacerse entender y palabras que uno no sabe qué quieren decir, ¿verdad? Y el guatemalteco especialmente tiene cosas que se han ido desapareciendo, pero que son interesantes, como el hecho de decir, ¿cómo te va vos? ¿Qué tal estás? Y malas palabras, ¿verdad? No las puedo decir aquí, pues, porque estaría pecando. Perfecto, Manuel, agradecemos el espacio y el tiempo que nos ha brindado como comunicador, como locutor en especial, y conocer parte de su trayectoria, porque pues seguiríamos hablando de muchas experiencias, pero hemos conocido ya precisamente en ese trabajo, Yolanda. Sí, así es. Y por último, pues queremos agradecer a todos los que nos están viendo. Igualmente, pues a usted, maestro, por su tiempo y por recibirnos en esta su casa. Me voy a poner la corbata bien. Sí, y muy, muy agradecidos y un placer poder conocerlo. Y gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Entonces, hemos terminado así con esta entrevista con don Manuel Marroquín, locutor de mucha trayectoria en Guatemala.